En la cuarta práctica de laboratorio de bases moleculares de medicina de la Universidad Simón Bolívar, hablaremos acerca de la medición del pH y varios conceptos correlacionados a este. Esta práctica fue desarrollada en el laboratorio por Camilo Barros, Nicolás García, Linda Ledesma, Adriana Rangel y Yurielis Rodelo. Todo esto se hizo bajo la supervisión de la doctora Gretel León Mejía. Para poder comprender más a fondo acerca de esta práctica, necesitamos primero identificar varios conceptos y el cómo funcionan. Primero hablaremos acerca del pH, el cual significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones, que se puede encontrar en una sustancia o disolución. Por lo tanto, dependiendo de cuántos iones de hidrógeno se encuentren en la disolución o sustancia, se definirá si es ácido o básico. Los ácidos van desde 0 hasta antes de 7 y las básicas o alcalinas desde 7 hasta 14. Las sustancias o disoluciones que se encuentren en 7 serán neutras, tal y como son el agua y la sangre. Un ejemplo de esto pueden ser dos grupos funcionales como lo son carboxilo y amino. El carboxilo es ácido porque es dador de hidrógeno y el amino es básico porque recibe hidrógeno. Por lo tanto, los ácidos tienen más concentraciones de iones de hidrógeno porque son dadores y las bases tienen menos concentraciones porque son receptores. Cabe aclarar que la temperatura del ambiente también puede llegar a afectar el pH que se mide, debido a que si aumenta la temperatura va a haber más iones hidróxidos sueltos, ya que los enlaces se rompen y sueltan los hidrógenos cargados positivamente, o cationes. Ahora bien, también está el pOH, que significa potencial de hidróxido o potencial de aniones de hidroxilo. A diferencia del pH, que en cuanto menos iones de hidrógeno tienen, van aumentando su grado en la escala de pH, en el pOH, en cuanto más iones de hidróxido hayan, mayor será su nivel en la escala de acidez y basicidad. Por ende, se suele usar una escala de 0 a 7 si tienen muchos iones hidróxido y se definirá como básica o alcalina, y de 7 en adelante es si tienen menos concentraciones de iones de hidróxido y será ácida. Volviendo a la práctica, nuestros materiales se dividirán en dos grupos, a los que se les medirá el pH, tales como leche, vinagre, una aspirina efervescente, pasta dental, Coca-Cola, agua destilada, saliva, cloruro de sodio a una concentración de 1 molar e hidróxido de sodio con una concentración de 10 moles sobre litro. Y los materiales con los cuales trabajaremos para medir como vidrio de reloj, agitador de vidrio, beaker de 200 mililitros, cinta de papel tornasol y pHímetro. Los medidores de pH que usaremos son de dos tipos, papel tornasol y pHímetro. El papel tornasol tiene indicadores que reaccionan mediante la protonación y desprotonación, cambiando de color e indicando la acidez o basicidad de una sustancia. El pHímetro trabaja con los electrodos de pH, los cuales se basan en mediciones que se hacen a partir de calcular el voltaje eléctrico entre dos pares no metálicos. La primera sustancia que se midió fue la leche. Se introdujo el papel tornasol y este después de un momento se tornó de color amarillo ligeramente verdoso, dándonos a entender que su pH ronda entre 6 y 7. Cuando se usó el pHímetro dio un valor de 6.4. Observando los resultados que obtuvimos en el laboratorio, sabemos que el pH de la leche ronda entre la escala 6 y 7. Esto es debido al ácido láctico, ya que este, como ya se mencionó, al ser un ácido, suelen ser dadores de hidrógeno, pero no en una cantidad excesiva, permitiendo a la leche ser ligeramente ácida, acercándose a la neutralidad, definiéndose como casi neutra o ligeramente ácida. Aunque a veces dependiendo de la marca, esta puede variar el pH. Consecuentemente se trabajó con el vinagre. Con el papel tornasol al momento de sumergirlo nos dio un color como anaranjado oscuro, lo cual nos indicó su pH, que sería 3. Al momento de medirlo con el pHímetro dio un valor de 2.5, lo cual se acercó bastante a la inferencia que obtuvimos a partir del color del papel tornasol.
Esto ocurre debido a que el principal componente del cual deriva el vinagre es el ácido acético. El vinagre se puede definir entonces como un ácido. Pasando a la aspirina efervescente, la añadiremos al beaker de 200 mililitros y procederemos a revolver con el agitador de vidrio. Cuando se midió con el papel tornasol se pudo observar igualmente un color amarillento un poco más puro, como si no hubiese cambiado casi de color. Por lo tanto, se puede concluir que ronda en la escala número 6, siendo esta ligeramente ácida. Pasamos después a la pasta dental, la cual una vez disuelta con el agitador de vidrio, introduciremos únicamente el papel tornasol. Al momento de sacarlo, se puede observar un color tal como el amarillo, por lo tanto el pH llegaría a ser de 6. Ahora bien, dependiendo de la marca de la pasta dental y para cuál sea su uso, ya sea para anticaries, antiplaca, desensibilizantes o gingivales, el pH llegaría a variar entre 5 a 9. Uno de los componentes que puede llegar a definir el pH de las pastas dentales puede llegar a ser el hidróxido de sodio, ya que dependiendo de la cantidad de hidróxido de sodio que tenga la pasta dental, esta puede ser más o menos abrasiva. Como conclusión, las pastas dentales suelen ser básicas. Pasando de sustancia, llegamos a la Coca-Cola, la cual al momento de introducir el papel tornasol y después retirarlo, podemos llegar a observar un tono ligeramente anaranjado, lo cual podría llegar a indicar que tiene un pH el cual ronda el nivel 5. Al momento de medirlo con el pHímetro, nos dio una medición de 3.4. Todo esto se debe gracias al ácido fosfórico, el cual es uno de los principales componentes de la gaseosa. Ahora, por esta medición tan baja en la escala de pH, se suele utilizar la Coca-Cola para otras cosas, como limpiador de ventanas, aclarador, destampacaños, desoxidante, entre otras cosas. Usaremos ahora agua destilada para medir su pH. Primero, con la cinta de papel tornasol vemos un verde ligero aunque algo opaco, dándonos la confirmación visual de que se encuentra en el rango 7 de la escala de pH. Con el pHímetro dio un puntaje de 7.4. El agua, al ser polar y poder hacer puentes de hidrógeno, muchas veces, dependiendo del entorno en el que se encuentre, puede variar su pH, ya sea por microorganismos como bacterias, las cuales suelen estar cargadas e interactúan con el agua, o ciertos residuos ionizados que se encuentran disueltos en esta. Al momento de estirarla por cualquier método, se desioniza el agua y se eliminan las bacterias, lo cual permite momentáneamente obtener un pH de grado 7, o sea, neutro, pero después de un par de horas volverá a ser ligeramente ácido, desde 5.4 hasta 7. Ahora pasamos a la saliva. Al momento de tomar la muestra y medirla con el papel tornasol, vemos un verde ligeramente azulado, lo cual podría llegar a representar un posible rango 7 o quizás 8. Teniendo en cuenta que la saliva suele ser ligeramente alcalina, pero más que todo neutra, se puede inferir que la prueba de saliva que usamos fue una persona que consume pocos alimentos o bebidas que puedan influir en el pH de la saliva, tal como son las bebidas carbonatadas, jugos cítricos, entre otros. Por último, también sabemos que gracias a la medición de pH, que la persona puede llegar a tener un buen nivel de esmalte, ya que cuando el pH de la saliva baja, siendo ligeramente ácida, empieza la desmineralización de esmalte dental, y esto pasa debido a que la mala higiene dental atrae bacterias, las cuales descomponen ciertas partes de los carbohidratos, liberando así iones de hidrógeno, provocando que el pH de la saliva baje. Ahora pasaremos al cloruro de sodio con una concentración de 1 molar. Al momento de utilizar el papel tornasol se denota más que todo un color amarillo y por ende se clasifica visualmente en el grado 6 en la escala de pH. Ahora, con el pHímetro nos dio una concentración de 6.2. Todo esto pasa debido a que, dependiendo del tipo de sal, ya sea ácida, básica o neutra, el pH va a cambiar. Un ejemplo de esto es cuando la sal se forma con una base débil y un ácido fuerte, lo cual no logra neutralizarse, sino que queda más ácida que neutra o básica. Por último, trabajaremos con el hidróxido de sodio, a una concentración de 10 molar. En cuanto la cinta de papel tornasol tocó la solución de hidróxido de sodio, instantáneamente se tornó de un color morado, dándonos a entender sin lugar a duda que el pH del hidróxido de sodio era el más alto, el 14. Cuando se utilizó el pHímetro dio un resultado de 14.1. Se dio la escala más alta de pH debido a que esta es una base increíblemente fuerte, además que la concentración que posee es bastante alta,
Por último, hay soluciones amortiguadoras o también conocidas como buffer, tapones o reguladoras, las cuales se basan en soluciones o disoluciones que mantienen el pH sin importar qué reacciones químicas pasen en su interior o qué cosas se le puedan llegar a agregar. Gracias a esto se pueden dar muchos tipos de reacciones biológicas o reacciones in vitro. Ahora, los sistemas amortiguadores pueden ser extracelulares o intracelulares. Los hay de tres tipos: de bicarbonato, de fosfato y de proteínas. Por ejemplo, el sistema amortiguador de bicarbonato ayuda tanto a los pulmones como en los riñones, para que estos puedan hacer bien su trabajo y evitar alteraciones metabólicas en el pH de la sangre. Las sustancias las cuales son reguladas por este sistema amortiguador fisiológico son el ácido carbónico, el ion bicarbonato y el dióxido de carbono. Por otro lado, también tenemos el sistema amortiguador de fosfato, el cual utiliza monohidrógeno de tetrafosfato para convertirlo en dihidrógeno de tetrafosfato. Esto se hace con la finalidad de que los riñones, al momento de que ocurra la filtración tubular para que la sangre reabsorba ciertos compuestos, esta no se vea afectada por los iones de hidrógeno, provocando que cambie su pH, sino que el monohidrógeno de tetrafosfato atraiga los iones de hidrógeno formando dihidrógeno de tetrafosfato, ya que las concentraciones de fosfato son bastante altas y por eso hace como función de tapón a los iones de hidrógeno. También está el sistema amortiguador de proteínas. Estas actúan como ácidos o bases, dependiendo del medio en el que estén, demostrando un comportamiento anfótero. Por ende, al momento en que se necesiten retirar o contener iones de hidrógeno, estas actuarán como ácidos para retirar los iones de hidrógeno o como bases para poder contenerlos. Por último, el mantener equilibrado el pH en nuestro organismo nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, empezando por ejemplo con la sangre, ya que si esta baja se produce una acidosis, la cual puede llegar a ser metabólica o respiratoria, y esta llega a afectar en gran medida la cantidad de dióxido de carbono que entra en nuestro cuerpo, generando problemas hormonales y metabólicos. Y cuando sube se produce la alcalosis, la cual favorece la calcificación en los vasos sanguíneos, la pérdida de masa ósea muscular y por último fatiga crónica. Otro ejemplo sería con el de la piel, ya que cuando se vuelve un poco más alcalina o un poco más ácida puede llegar a afectar nuestro organismo. Por ejemplo, cuando se vuelve más ácida termina creando un entorno en el cual la microflora cutánea empieza a propagarse. Y cuando se vuelve más alcalina hay problemas en la formación de lípidos, lo cual termina desfavoreciendo la barrera cutánea y la piel se deshidrata dejándonos expuestos ante bacterias.